Vamos a hablar acerca de esto que se llama Two-Way Binding, que sería comunicación del TS al HTML y del HTML al TS. Esta sería la comunicación en ambas direcciones. Y la sintaxis es la siguiente: si nosotros queremos comunicar, por ejemplo, un valor de una caja de texto, usamos esta sintaxis: corchetes, paréntesis, escribimos en Gmodel y cerramos paréntesis y corchetes. Y luego, generalmente aquí se utiliza una variable del TS. En el componente 2, si quiero renderizar una variable del TS, por ejemplo, yo lo puedo colocar y variable 1 le digo igual a hola. Quiero renderizar mi variable 1 en el HTML. Ayer les indicaba que esto se hace mediante dos llaves. Abrimos llaves y cerramos llaves. De esta forma. Aquí ya tengo mi variable hola renderizado. Y también se me olvidaba mencionar que estas dos llaves aceptan cualquier ejecución de código del TS, incluso funciones. Aquí podemos ejecutar funciones. Por ejemplo, yo tendría test1, si no me equivoco. Le enviaba una variable event, le puedo enviar un texto. Si le envío aquí unos, vemos que ya se está imprimiendo, ¿no?, en la consola. Aquí dentro de estas dos llaves podemos ejecutar cualquier variable del TS o función para recordar. Entonces mi variable era, se llamaba mi var1. Quiero renderizarlo aquí. Pero ahora si quiero actualizar mi var1 en tiempo real, este hola en tiempo real, ¿cómo lo puedo hacer? Tendría que agarrar un evento de, por ejemplo, este clic, el test0. Puedo agarrar el test0 y puedo decirle aquí cuando haga clic en ese botón, mi variable 1 que sea igual a, por decir, hola mundo, ¿no? Entonces, al comienzo tengo mi variable hola. Si quiero actualizar esta variable a otro valor, hago clic aquí y se actualiza, ¿no? Porque está entrando a esta función test0 y está cambiando el valor de la variable a mundo. Entonces se actualiza de una forma. Pero serían dos pasos en sí: declarar la variable y utilizar una función para actualizar la variable. Serían dos pasos. Lo que les hablaba del two-way binding o los contenedores banana, como lo llaman, nos permiten, al escribir en la caja de texto o al actuar sobre el elemento, hacer la modificación de la variable automáticamente. Vamos a hacer esto. Les decía que primero he modificado con el clic la variable mi var1, pero si lo quiero hacer desde una caja de texto, voy a colocar input, sería de tipo texto, y aquí enlazo este contenedor banana a la variable que quiero actualizar. Sería la siguiente sintaxis: dos corchetes, dos paréntesis, ngModel, y enlazo mi variable que quiero modificar en dos caminos, del TS al HTML y del HTML al TS. Aquí le digo mi var1. Este ngModel ya sería parte de los formularios en Angular. Entonces, para usar formularios en Angular, tenemos que importar el módulo de formularios en Angular. Específicamente en el módulo que vayamos a usar formularios. Esto ya sería parte de formularios en Angular. Para eso vamos al app module, donde está declarado nuestro componente 2 que ayer creamos, y en la parte de imports es donde van todos los módulos. En declarations van los componentes, directivas, pipes, etcétera, pero por ahora lo tomaremos como solo componentes. En la parte de declarations solo van los componentes. En la parte de imports van los módulos que va a utilizar nuestro módulo. Un módulo puede utilizar submódulos por dentro. En este caso, app module está usando este browser módulo. Y también este app module, como tiene estos componentes y necesitamos usar formularios, vamos a usar el form module de Angular. Form module de Angular Forms. Le doy clic aquí y se importa, autoimporta
el módulo Forms Module de la librería Angular Forms. Con esto ya no me da error. Voy de nuevo a mi componente test2 component HTML y mi variable, mi var1 ya está enlazado mediante el contenedor banana en dos direcciones. Desde el HTML puedo modificar esta variable y desde el TS también se va a modificar. Entonces, ¿cómo hago esto la prueba? Recordemos que en este PS está imprimiendo hola e incluso al enlazar con el contenedor banana, la caja de texto ya tiene el mismo valor. Ahora borro y se actualiza en tiempo real. Mi variable se está actualizando en tiempo real. Aquí lo voy a colocar mi var1 y vamos a ver qué cambios suceden. Está con el valor hola, yo escribo otras cosas y se actualiza en tiempo real. Esto se está actualizando en tiempo real desde el HTML al TS. Y si modifico el TS, igual se va a actualizar en el HTML. Esos serían los contenedores banana. Generalmente se utiliza en inputs de tipo texto, de tipo text area. Generalmente en estos tipos de componentes HTML que nos permiten escribir, que nos permiten modificar en sí la variable. Un check igual sería buena opción. Un select que nos permite seleccionar igual puede ser buena opción para utilizar contenedores banana. Generalmente los elementos que nos van a permitir modificar o escoger algún valor. Y este sería el caso del input text. Más adelante lo vamos a usar esto con selects, con checkbox, incluso lo podemos usar. Por ejemplo, aquí ya tenemos una caja de texto. Aquí ya tengo otra. A ver, voy a hacer algo simple. Tengo mi variable 1. Me voy a hacer mi variable 2. Voy a poner números aquí. A ver, que sea esto 4 y esto que sea 5. Y vamos a hacer algo interesante. Estas dos cajas ya están enlazadas a 4 y 5. Esta sería variable 2, 4 y 5. Y podemos hacer la suma directamente mediante este mismo clic. Al dar clic en test0, que sume el valor de esas dos variables, ¿no? Entonces, cuando doy clic y se ejecuta la función test0, le puedo decir aquí, incluso con otra consola, le puedo decir suma sería igual a 10.mivar1 más 10.mivar2. Y con esto ya tendría una suma, ¿no? Una suma simple. 4 más 5, doy clic, es 9. Si quiero modificar ambas variables, le doy clic aquí 10, aquí le digo 20. Le digo 20 más 10 es igual a... Está concatenando porque este tipo de entrada es de tipo text, entonces me está devolviendo una cadena. Y lo tengo que poner de tipo number para que lo sume de verdad. 4 más 5, 9. Aquí le digo 20 más 100 igual a 120. Entonces con esas cosas también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Si está la caja de tipo texto, me va a devolver texto sí o sí porque aunque escriba un número va a ser de tipo texto y lo va a concatenar nada más. Si queremos que sume tendría que ser number, de tipo number. Ahora vamos a ver el ciclo de vida de los componentes. El ciclo de vida de los componentes lo podemos ver como el ciclo de vida de las plantas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Este ciclo de vida de los componentes lo vamos a ver en Angular, en React y en Vue.js. En los tres existen el ciclo de vida de los componentes. Tenemos 8 estados de ciclo de vida del componente. El primero sería el ng-on-change, cuando el componente se crea, va a entrar directamente a esta función. Después seguiría el ng-on-init, después ng-do-check. Luego estos que están un poco más indentados, se puede decir que son estados de ciclo de vida del componente, pero no son muy utilizados, se puede decir, o que generalmente no se utilizan. Están el ng after content init, el ng after content check, ng after view init y el ng after view check.
Y por último, el ng on destroy, cuando el componente se destruye. También cabe recalcar que aquí, antes de estos 8 estados del ciclo de vida de un componente en Angular, se ejecuta siempre el constructor de nuestro componente. El constructor está por encima de todo esto y luego ya vendrían en este orden. Primero ng on change, ng on init, ng do check, los otros. Y por último el ng on destroy, que se ejecuta cuando el componente se destruye. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos estados y vamos a ver cada uno para qué sirve. Antes de eso, primero hay que mencionar que hay algunos estados o funciones que se ejecutan una sola vez y las otras se ejecutan varias veces. Se ejecutan varias veces porque puede depender del cambio de variables o la revisión del contenido del componente o la revisión de la vista del componente. Entonces, los que se ejecutan una sola vez son el ng on init cuando se crea el componente, el ng after content init cuando se verifica el contenido del componente, el ng after view init cuando se verifica el HTML del componente que esté completamente cargado. Este se ejecuta una sola vez. Y por último, el ng on destroy, que se ejecuta cuando el componente se destruye. Este también se ejecuta una sola vez. Los que se ejecutan con una sola vez están con un cuadro rojo, como podrán ver. Ahora vamos a detallar cada uno de estos estados. Primero, el ng on change. Este estado del ciclo de vida del componente Angular se ejecuta cada vez que cambian los inputs. Hemos hablado ayer de los inputs y ya saben cuáles son los inputs. Cuando los inputs, por ejemplo, el nombre de Juan ha cambiado a nombre de María en un input, en un componente Angular, se entra a esta función, el ng on change. Vamos a leer un poco. Responde cuando Angular establece o restablece propiedades de entrada vinculadas a datos, serían los inputs. El método recibe un objeto simple change de valores de propiedad actual y anteriores. Es decir, que este ng on change va a recibir un atributo que nos va a decir ese input qué valor tenía antes y qué valor tiene actualmente. Por eso, cuando cambia un input, entra a esta función y mediante una variable podemos saber qué valor tenía antes y qué valor tiene ahora. También tenga en cuenta que esto sucede con mucha frecuencia, por lo que cualquier operación que realice aquí tendrá un impacto significativo en el rendimiento de su aplicación. Consulta los detalles y uso de los ganchos o sería ganchos de detección de cambios en este documento. Este ng on change se llama, como podemos ver aquí, antes del ng on init. Y cada vez que uno o más inputs cambian. Entonces, este es el orden correcto. Primero el ng on change, después el ng on init. Ya, ahora vamos al ng on init. Creo que vamos a llegar hasta ng do check y vamos a hacer ejemplos después de eso. Entonces vamos al ng on init. Les decía que el ng on init se ejecuta una sola vez cuando el componente se crea. Se inicia esta directiva inicialice la directiva o componente después de que Angular muestre por primera vez las propiedades enlazadas de datos, los inputs, etc. Y establece las propiedades de entrada de la directiva o componente. Se llama una sola vez después del ng on change. Este es más simple de entender, lo podemos entender como cuando se ejecuta cuando el componente es creado, así de simple. Y solo se ejecuta una sola vez, es decir, solo va a entrar una sola vez a esta función y luego nunca más va a entrar a menos que el componente muera y vuelva a ser creado.
A diferencia del onChange que se ejecuta antes del onInit y luego después puede volver a ejecutarse, muchas veces depende al cambio de valores de los inputs. Ahora vamos con el doCheck. El doCheck detecta y actúa sobre los cambios que Angular no puede o no detecta por sí solo. Se invoca después del onChange y en cada ejecución de cambio o detección de cambio. E inmediatamente después del onInit. Hasta aquí. En resumen, este doCheck, a esta función doCheck va a entrar cuando demos clic sobre la pantalla, cuando escribamos sobre una caja de texto, cuando se haga cualquier cambio sobre el componente en Angular. Generalmente a este doCheck, cuando movemos el mouse incluso sobre el componente, entra esta función, porque está detectando cambios que sufren sobre el componente Angular. Generalmente con este doCheck hay que tener cuidado porque si ejecutamos o llamamos al servidor en esta función doCheck, podemos hacerlo varias veces sin darnos de cuenta y esto puede hacer que la aplicación se lentee mucho. Ahora vamos a ver estos tres. Después vamos a continuar con los demás. onChange, onInit y el doCheck. También vamos a verificar el constructor que aquí nos dice que se ejecuta antes de los ganchos, como se dicen, o antes de los estados del ciclo de vida de un componente en Angular. Voy a crear un nuevo componente aquí a manera de ir resolviendo el otro ejercicio que tenían como tarea, que era test3. Ya lo tengo, verifico si en el app módulo está declarado. Voy al app módulo, componente test3 no está declarado, voy a declararlo aquí. Ya, entonces no se olviden esto, declarar un componente siempre en un módulo. Funciona de esta manera Angular, siempre en un módulo tiene que estar un componente. Con esto ya tengo el componente 3 y lo voy a usar en el app component HTML debajo de todo. Digo esto y ya tengo el componente 3 renderizado. Esto voy a hacer para mostrar los tres estados que acabamos de ver. Voy al componente test3 y por defecto ya me lo implementa el onInit, que sería la función que se ejecuta una sola vez cuando el componente Angular es creado. Ahora vamos a ver eso. Ya, voy a borrar este onInit, este implements y supongamos que solo tenemos eso. Primero hemos dicho que va a entrar siempre al constructor. Cuando se crea un componente Angular siempre va a entrar al constructor, entonces vamos a verificar eso. Voy a poner aquí console.log, voy a decir constructor para saber que ha entrado primero ahí. Luego, para implementar los ciclos de vida de un componente en Angular o interfaces, etcétera, herencia de otras clases, hay que poner implements y luego el nombre de qué queremos que herede o qué interfaz que queremos que utilice esta clase. En este caso, primero queremos que utilice el onInit, que solo se lo pone de esta forma, onInit, que esta viene del Angular Core. Luego queremos colocar el onChange, sería onChange, me sugiere aquí, y de igual forma lo importa del Angular Core. Luego está el doCheck, igual escribimos doCheck y nos sugiere, y también le importa del Angular Core. Con eso ya tenemos importado las tres interfaces o clases que queremos que utilice nuestro componente test3. Luego este error es porque nos está pidiendo obligatoriamente que implementemos la interfaz, en este caso del doCheck, onChange y onInit. Para que este error desaparezca, tengo que escribir aquí onInit que estoy implementando, ya me lo sugiere automáticamente. Después viene el onChange, lo implemento, y el otro sería doCheck. Una vez que implemento estos tres, ya no tendría que haber error aquí.
Ahora voy a hacer lo mismo, voy a imprimir para que nos demos cuenta. El ng-on-init sería esta función. Aquí la puedo colocar on-init. El ng-on-change, on-changes. El do-check sería do-check. Y ahora al refrescar la pantalla, acaba de refrescarse, podemos ver que primeramente ha entrado esta función del constructor, como hemos visto en las gráficas. Primero entra el constructor, después ng-on-change y después ng-on-init y el do-check. Como podemos ver aquí, después del constructor ha entrado al onInit, después al doCheck y ¿dónde está el ng-on-change? No ha entrado al ng-on-change. No ha entrado al ng-on-change porque no se tienen inputs. Por eso no ha entrado. Para ver esto del ng-on-change, tendría que estar antes del onInit, tendríamos que poner un input. A ver, a manera de prueba vamos a colocar, porque el onChange trabaja con los inputs. Vamos a colocar name y le daremos un valor por defecto aquí para ver qué pasa. De igual forma no está entrando aquí, a ver. No está entrando. Tenemos que hacerlo desde afuera. Esta parte hay que ingresar un input desde afuera y va a entrar recién el ng-on-change. Ya, mi input se llama name y voy a tener que mandarle un nombre, ¿no? Aquí donde hemos declarado name, el componente test3, le digo name que sea igual a esto y veremos si entra. Ahora sí, como les decía, launchChange verifica los inputs. Y con esto le estamos mandando un input a nuestro componente nuevo. Y está entrando primero al constructor, después ng-on-change, después onInit y doCheck, como les mencionaba. Ahora veamos, si doy clic sobre el componente 3, no está haciendo nada. Pero si tuviera un botón aquí, en el componente 3, un botón que diga cualquier cosa, se renderiza todo correctamente, pero veamos si el doCheck vuelve a entrar al doCheck. No entra el doCheck. Generalmente el doCheck reacciona a cualquier cambio que vea dentro del componente. A ver, vamos a colocar un input. Tenemos la variable name, lo vamos a enlazar con el contenedor banana. Sería ngModel. Y nuestra variable se llama name. Ahora sí veamos. Se renderiza todo en orden. Y el doCheck, vamos a ver si se acciona. Y se acciona correctamente, como les decía. El doCheck reacciona a cualquier cambio que sufra el componente. Y aquí al escribir ya se está imprimiendo varias veces el doCheck. Entonces por eso les decía que hay que tener cuidado. Pueden hacer aquí un bucle infinito. Y les puede perjudicar más adelante. Entonces estos tres eventos, estos tres estados, creo que se entienden de forma correcta. Primero el constructor siempre, ng-on-change se ejecuta siempre antes del onInit, mientras tengamos inputs. Generalmente siempre va a haber inputs en un componente porque no puede ir vacío. Sería un componente que no sería reusable, nada, no serviría para nada. Entonces siempre va a tener un inputs, un componente. ng-on-change acciona siempre a los inputs, después el onInit solo se ejecuta una sola vez y el doCheck generalmente lo hace cada vez que hay cambios en el componente Angular. Ya, ahora les decía que el ng-on-change reacciona a cualquier cambio que nuestros inputs puedan sufrir. Primero se ejecuta antes del ng-on-init, para que se distinga aquí, lo puedo colocar aquí. Se ejecuta eso primero, después ng-on-init y después doCheck n veces. Pero también el ng-on-change se ejecuta cada vez que este input cambia. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Voy a mi app component HTML y esta tendría que ser una variable. Lo voy a colocar, incluso puedo usar este myStatus, que ya es una variable. Lo puedo enviar al app test3 y como es variable y quiero que los reconozca, lo tengo que poner corchetes. Esto hemos hablado ayer igual, porque es input. Estás reconociendo como variable esto.
Y desde un contenedor banana para usarme la función y todo eso, puedo modificar esta variable dinámicamente para ver si entra al onChange. Le digo ngModel y enlazo mi variable myStatus aquí. Ahora ya tengo enlazado mi variable myStatus aquí. Y si cambio o escribo algo en esta caja de texto, mi variable myStatus va a cambiar y esta va a ser enviada al app-test3. Como está cambiando el input, va a entrar forzosamente al ngOnChange. Mi app3 lo voy a encerrar en un div para que se note, es que no se notan los componentes, la separación de componentes no se está notando. Aquí le voy a poner un border nada más para que se note. Le voy a decir igual que ayer, border 5 píxeles, yellow y solid. Con esto voy a separar mis componentes. Ahora sí. Incluso ya no es necesario esto. Ya. Componente 1, componente 2 y componente 3. Y lo que está sin cuadro verde, rojo y amarillo es el app component HTML. Entonces esta caja sería mi input que acabo de crear y está enlazado a myStatus. Si cambio esto, efectivamente está entrando al ngOnChange. Como les decía, ¿por qué? Porque el input está cambiando en tiempo real y este input está siendo enviado a name del app component del app test3 que acabamos de crear. Entonces, este sería un ejemplo del ngOnChange cuando entra aquí. Estoy equivocando de nuevo, es este. Le digo Ricardo y entra al ngOnChange. Y como también mencionamos, cuando las variables cambian, el doCheck siempre va a reaccionar en esa parte. Por eso hay que tener cuidado en el doCheck. El ngOnChange siempre va a cambiar, siempre va a entrar ahí cuando los inputs cambian, pero el doCheck generalmente cuando typeas, cuando haces clic, puede llegar a entrar en cualquiera de sus casos. También hemos hablado que en el ngOnChange había una variable de entrada que nos decía el valor anterior y el valor actual que tiene nuestra variable input. Y para eso podemos hacer primero a forma simple. ngOnChange recibe una variable que sería changes, lo podemos llamar, de tipo any, y lo vamos a imprimir. Changes y lo imprimimos. Ahora aquí está myStatus, voy a poner Ricardo y veamos qué ha impreso este ngOnChange. Esto está pasando muy rápido a medida que typeo, el input está cambiando, por eso pasa rápido esto. Veo aquí y si agrando, aquí me dice lo que hemos visto en la parte teórica. Me está diciendo el valor actual es Ricardo, es el primer cambio, no es el primer cambio que sufre la caja de texto. Y el valor previo era Ricardo con una de antes. Vamos a ver cuando estaba empezando a typear, qué ha pasado aquí. Cuando he empezado a escribir la letra R, el valor actual era R, el primer cambio no era el primer cambio, porque el primer cambio es el input que yo le estoy mandando. El primer cambio que sufre el ngOnChange sería cuando creo el componente y no modifico nada. En ese momento va a entrar el primer cambio. Aquí podemos ver ngOnChange. Aquí me dice el valor actual es myStatus, el que acabo de enviar aquí al instanciar el componente. Es el primer cambio, sí es el primer cambio y el valor previo era indefinido. Si aquí tendría un valor inicial, name, por ejemplo en Jorge o algo, el valor inicial o el previous value sería Jorge aquí. Entonces eso para manera de saber. Luego, si pongo una R aquí o una T, ya me dice que ha cambiado, ha entrado el ngOnChange, me dice el valor actual es este, ya no es el primer cambio, y el valor previo era myStatus. Ya hemos visto el ngOnInit, el ngOnChange que recibe un parámetro, el ngOnInit no recibe ningún parámetro, el doCheck igual no recibe ningún parámetro, solo el ngOnChange. Y ahora nos tocaría pasar a los otros ciclos de vida del componente. El ngAfterContentInit. Este ngAfterContentInit va a verificar el contenido del componente.
y este se ejecuta una sola vez. El número 4 y el número 5 puede decirse que vienen juntos, porque tienen el mismo nombre, como lo podrán notar, ng after content. El primero tiene init, pero el segundo tiene checked o checked. El primero se ejecuta una sola vez cuando verifica el contenido inicial del componente en Angular. El contenido más o menos sería la parte de inspección de código, puede ser la parte del TS, se refiere a ese contenido, pero el otro verifica cada momento cuando cambia el contenido, es decir, si cambia alguna variable es parecido al ng2check. Generalmente este ng-after-content-check no se utiliza mucho. Este ng-after-content-init igual, pero ambos verifican el contenido que se carga en el componente. Este lo verifica una sola vez y el otro de manera continua. Luego están el ng-after-view-init y el ng-after-view-check. Estos dos igual tienen un nombre similar, como pueden ver, ng-after-view. El primero tiene init y el segundo checked. El primero solo verifica una sola vez y el segundo verifica constantemente. Estás revisando o está haciendo revisiones constantemente. Pero esto ya no se refiere al contenido. Esta parte hace referencia específicamente al HTML y también a los componentes hijos que el mismo componente que está llamando a esta función puede llegar a tener. En el caso que esté usando este ng-after-view-init en el app component, esta función va a verificar que se carguen los componentes hijos que tenemos, el test1, test2 y test3. Entonces estos dos generalmente verifican el HTML. El viewInit, ng-after-view-init, se utiliza cuando necesitamos cargar primeramente el HTML completamente y luego ejecutar una función sobre eso. Generalmente este viewInit lo podemos usar, por ejemplo, con Google Maps. Ustedes saben que Google Maps a veces no carga rápido. Cuando entras no carga rápido, tarda en renderizar la vista, todo eso. Entonces, si tenemos una aplicación con Google Maps, después de que se renderice correctamente, ejecutamos la función o podemos ver en ese caso que va a tardar un tiempo y luego de que se renderice Google Maps, va a entrar a esta función ng-after-view-init una sola vez. ng-after-view-check generalmente va a entrar varias veces, es parecido al doCheck, pero generalmente va a hacer caso al HTML cuando los componentes niños se renderizan o se destruyen, etc. El ng on destroy es más fácil, solo entra una sola vez cuando el componente se destruye. Ya, primero vamos a empezar con el ng on destroy y luego vamos a desglosar más de estos cuatro que son similares. Antes de esto vamos a ver un poco de conceptos. ng-after-content-init responde después de que Angular proyecte el contenido externo en la vista del componente o en la vista en la que se encuentra una directiva, llamado una vez después del primer doCheck. Entonces se ejecuta después de que Angular proyecte contenido externo. ng-after-content-checked responde después de que Angular verifique el contenido proyectado en la directiva o componente, llamado después de ng-after-content-init, después del primer ng-after-content-init y después de cada doCheck. Por eso les decía que es similar al doCheck, va a entrar generalmente cada vez que se modifique el contenido en este caso. Si se ejecuta un doCheck, se ejecuta seguidamente este ng-after-content-checked. Luego la parte que verifica el HTML. ng-after-view-init, que responde después de que Angular inicializa las vistas del componente, se refiere al HTML. Y las vistas secundarias, que serían las vistas de los componentes hijos, o la vista que contiene la directiva. Llamado una vez después del primer ng-after-content-checked, después del primer evento que entre a esta parte. Esto está en orden, ¿no? Al comienzo va a entrar en este orden, pero después ya los que se repiten n veces van a seguir entrando en el orden que estoy mencionando. Entonces, después del primer ng-after-content-checked, entra al ng-after-view-init una sola vez y esto específicamente verifica el HTML, como les decía.
Luego el ng after view checked responde después de que Angular verifica las vistas del componente y las vistas secundarias igual al HTML del propio componente y el HTML de los componentes hijos, o la vista de que contiene la directiva. Llamado después de ng after view init y cada ng after content checked posterior. Si vemos aquí están enlazados, ¿no? El ng after content checked se llama después del do check y el ng after view checked se llama después del ng after content checked. Si el doCheck se llama, entonces los tres sí o sí van a aparecer. Cada vez que me pase un doCheck, los tres sí o sí entran. O se muestran. Entonces más o menos están encadenados. Por eso les decía que no se llegan a utilizar mucho. Generalmente para estas cosas el doCheck es mejor. Es mejor utilizar el doCheck. Y por último el ng-on-destroy que les decía que se ejecuta antes de que el componente se destruya. Se destruya la directiva o el componente Angular. Anula la suscripción, observables y separa los controladores de eventos para evitar pérdidas de memoria. Se recomienda cuando se destruye un componente Angular, en ese momento se mate las suscripciones que vamos a hacer más adelante cuando enlacemos a servicios del backend. En esta función es recomendable hacer eso. Cuando un componente se destruye ya no tenemos que usar, entonces para evitar usar memoria RAM, memoria de la computadora para que no se lentee la máquina, en este caso, en esta función es la que se recomienda hacer las de suscripción de servicios, etc. Incluso reseteo de variables, aunque no es muy necesario. También nos dice consulte los detalles de la limpieza de destrucción de instancia en este documento, llamado inmediatamente antes de que Angular destruya la directiva o el componente. Ya, ahora vamos a ver estos ciclos de vidas restantes que nos quedan. Primero el ng-on-destroy. Este va a estar sencillo. Ya, ng-on-destroy. Como les decía, primero implements, va todo aquí. Quiero implementar ahora la interfaz onDestroy. Le digo onDestroy, me sugiere. De igual forma, puedo copiar y puedo pegar. Le digo ng onDestroy y que me imprima onDestroy cuando el componente se esté destruyendo en esta parte. Ahora, ¿cómo puedo saber cuándo un componente se destruye? Esto de directivas lo vamos a llevar más adelante, pero tengo que hacer sí o sí referencia ahora para poder mostrar el ng onDestroy. Ya, aquí cuando entre al ng onDestroy, que va a ser antes de que el componente se destruya, en este caso el test3, se va a imprimir esto antes de que se destruya. ¿Y cómo destruimos un componente? Por ejemplo, aquí estamos con el app-test3. Para destruir este componente, voy a usar una directiva que más adelante vamos a llevar y son fáciles de entender. Esta directiva, como ya es conocida, el ng-for, ng-if, el if que conocemos normal en lenguajes de programación, el for, el while, el switch, etc. existen en Angular. Más adelante vamos a detallar igual uno por uno, pero por ahora vamos a usar el if. En Angular se llama ng-if. Se escribe de esta forma, la sintaxis es un asterisco y se escribe ng-if. Y aquí le digo, le mando la sintaxis con la cual quiero que muestre esto. Si cumple la sintaxis de aquí, el valor de aquí, se va a renderizar, y si no cumple, no se va a renderizar. Eso quiere decir, ya voy a crearme una variable aquí extra que le voy a poner switch igual a 1, y en el if le voy a decir switch, si es igual a 1 que muestre el componente, y si es diferente que no muestre. Entonces más fácil que sea true. Si es true se muestra, y si no es true, si es false, que no se muestre, para ahorrarnos código. Voy a hacer un botón aquí, le voy a decir show test3, y en este clic voy a colocar todo el elemento. Ya no vamos a hacer funciones, vamos a hacerlo más rápido aquí. En este clic voy a ejecutar esta línea de código. Le digo switch, cada vez que se haga clic en switch,
este switch sea igual a switch negado nada más. Y con esto ya estaría cambiando ese valor de switch cada clic que se haga, ¿no? De falso a verdadero y de verdadero a falso. Primero, como switch empieza en verdadero, el componente se está mostrando porque cumple la condición del ngIf. Aquí donde está show, aquí está show test3. Si le doy clic, el valor va a cambiar a falso. Y antes que se destruya el componente, tendría que entrar al ng on destroy. Y como pueden ver, acaba de entrar al ng on destroy. Y si doy clic de nuevo, el componente se va a volver a crear, pero tendría que entrar a todos los ciclos de vida que ya mencionamos. Entonces, esta es la forma como trabaja el ng on destroy. Ustedes pueden incluso, antes de que el componente muera, pueden salvar información aquí en alguna variable o pueden enviar con un output algunos datos. Pueden hacer eso, pueden enviar desde un output, desde aquí, desde this.emit, etcétera. Pueden mandar los valores que ustedes quieran. Solo es ya cuestión de saber usar y saber cómo trabaja cada función del ciclo de vida de los componentes. Entonces el ng on destroy entra cada vez que se destruye. Se destruye y entra. Y si creamos de nuevo, entra al ciclo de vida desde el constructor. Esto para el ciclo de vida de los componentes en Angular. Ya vamos a terminar la clase con los otros ciclos de vida que nos faltan. Serían estos 4. ng after content init, content checked, view init y view checked. Como habrán notado, estaba medio indentado porque generalmente no se llegan a usar mucho estos ciclos de vida, por eso es. Entonces vamos a ver el componente test3. Voy a implementar, son 4. Primero sería on content, on init content, a ver, no me acuerdo el nombre. Sería after content checked. After content, no me sugiere aquí. Lo voy a escribir directamente. After. Es sin el on, ¿no? Se implementa sin el on. Aquí están los 4 que necesito. After view init, el primero. After view init checked sería view checked. El otro sería after content init, y el otro sería el último, after content checked. After content checked. Tenemos esos 4. Ahora vamos a hacer la prueba. Primero haremos la prueba de los 2 que les decía que se van a ejecutar después del do check. Sería ng after content checked. Aquí le voy a poner content checked. Y el otro sería after view checked. Como hemos hablado, estos dos se van a ejecutar inmediatamente después de cada do check. Entonces, si modifico esto, efectivamente después de cada do check entra al content check y después al view check. Por eso les decía que el do check es muy similar a estos dos, y estos dos no se llegan a usar, casi nunca se usan. Entonces con esto podemos ver esas diferencias. Después de cada do check sí o sí va a entrar a uno de estos, a los dos. Entonces no son muy usables, pero ya saben para qué se utiliza. Este va a verificar el HTML cada momento y el contenido igual en cada momento después de cada do check. Los otros dos hemos dicho que solo van a entrar una sola vez, y esos eran el after content init, que verifica el contenido que se ha cargado, el contenido que se carga en el componente y entra una sola vez, y el otro sería after view init, que va a verificar que el HTML se ejecute correctamente. Este sería content init y este sería view init, que entra una sola vez. Vamos a ver qué ha impreso en la consola. Aquí ha entrado después del do check, como hemos mencionado en el ciclo de vida.
Después del primer doCheck va a entrar al content init. Y después del primer content init va a entrar al content checked. ng after content checked sería content init el primero y el otro sería content init check. A ver, lo voy a colocar aquí. ng after content checked, ng after content init. Content checked, está bien. Estos son los pares que les decía, no tienen el mismo nombre. ng after content init y el otro sería content checked nada más, solo varían. Entonces, después del primer doCheck entra el content init, después del primer content init entra al content checked. Después de eso, después de verificar el contenido de nuestro componente, entra al view init una sola vez, que verifica el HTML, y después del view init entra al view checked. Y después cada uno de estos estados, los ciclos de vida del componente, entran por su cuenta. Los que están sin cuadros rojo, esos pueden entrar n veces a lo largo del ciclo de vida del componente, a lo largo de su uso. Ya sabemos que el ng-on-change entra cada vez que el input cambia, el ng-on-doCheck cada vez que algo puede cambiar, por ejemplo, escribir en la caja de texto. El ng-after-content-check que verifica, que casi sería lo mismo que el doCheck. El ng-view-checked, que sería casi lo mismo que el doCheck igual, pero se encarga de verificar el HTML específicamente. Y estos dos que solo entran una sola vez, contenido, verifica contenido y verifica HTML. En el caso del ng after view init, les decía que este nos va a servir cuando utilizamos generalmente en Google Maps, queremos verificar que el mapa ha sido cargado exitosamente.